Tema de hoy, volvernos a Dios. La lectura recomendada, Juan capítulo 6. ¿En qué consiste volvernos a Dios? En este tema que estamos viendo de reconciliación, en esta semana que estamos viendo el tema de reconciliación, cómo reconciliarnos con Dios, vamos a ver un momento clave en ese tema de reconciliación, que es volvernos a Dios. En 2 puntos, vuélvenos a ti, y como segundo punto, en el amor. Vamos a ir desarrollando estos dos puntos para responder la pregunta, ¿en qué consiste volvernos a Dios? Y por eso les pido que nos acompañen hasta el final, que no se pierdan cada momento especial de estos 20 minutos que más o menos vamos a estar en vivo. Y tenemos la guía devocional que cada mes se las voy a enviar, guía devocional para la lectura de hoy, en un momento especial, ya en su devocional personal, Romanos capítulo 12, en su estudio personal de la Biblia, 1 Samuel 23 y 24 y Salmos 67. Ustedes pues deciden según su tiempo qué pueden leer, si solamente Romanos 12, bueno, o pueden leerlo si desean todo. Y así vamos a iniciar también un nuevo tiempo, que es ese tiempo de la guía devocional para ustedes de manera personal. Primero que nada, decirles, hijos de Dios, que estamos en un proceso. Este es un proceso. El camino del cristiano es un proceso que tiene 2 connotaciones. Primero, una separación y una reconciliación. Separación o divorcio con el viejo hombre, la vieja mujer, que representa una vida en la carne, una vida donde usted y yo constantemente estamos tratando de alejarnos de una vida fundamentada en alimentar nuestros propios deseos, satisfacciones personales y pasiones desordenadas, a una vida equilibrada con Dios, una vida consciente, una vida activa con el Señor, a una vida de regreso a Dios. Una vida de regreso al diseño inicial, al diseño original, que se fundamenta ahora en un eje central que es Cristo. Jesucristo es el eje central de nuestro ser, de nuestra vida. Este proceso de reconciliación no lo iniciamos nosotros, sino que se inició por parte de Dios. Vamos a leer Lamentaciones 5:21. Habíamos leído antes el devocional pasado, vamos a volverlo a leerlo. Jeremías, Lamentaciones 5:21. Dice la palabra de Dios: vuélvenos, oh Jehová, vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Aquí que nos está diciendo la palabra de Dios, que usted y yo nos regresamos, nos volvemos de caminar nuestra propia vida a caminar una vida con Dios. Y que ese acto de devolvernos lo hace Dios, ¿cierto? Vuélvenos, no dice volvamos, sino que vuélvenos, regrésanos, porque nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, nuestro propio pensamiento, recordemos que el ser humano tiende no a acercarse a Dios, sino que el ser humano tiende a alejarse de Dios, porque está en el ADN adámico, alejarse de Dios, hacer las cosas por sí solo. Pero hay que reconocer que Dios nos ha devuelto. Dios mismo es el que inició este proceso de devolvernos a Él, de reconciliación. Él mismo envió a su Hijo para que pudiéramos volver a Él, al Señor Jesucristo. La Escritura dice que nos reconcilió consigo mismo en su presencia, en Cristo. ¿Qué significa que nos reconcilió consigo mismo? Esto significa que
que Él se hizo hombre para que la humanidad volviera a estar en su presencia. Fue necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, fuera hombre, el Hijo de Dios, estuviera entre la humanidad para poder regresarnos a su presencia. Fue necesario esto porque el hombre, por sus propios métodos, por la ley no pudo. Entonces, Él mismo, Dios, descendió de los cielos para tomar su grey, tomar a los suyos y regresarnos a Dios. Debemos comprender que Dios es el que nos hace volver a su amistad. No es lo que nosotros hagamos, es lo que Él hace en nosotros, por su sabia voluntad, por su perfecta y agradable voluntad. Él fue el que inició este proceso de devolvernos a Él. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 65. Juan capítulo 6, versículo 65. Juan capítulo 6, versículo 65. Dice la palabra de Dios, y dijo, ¿quién dijo? El Señor Jesucristo, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Porque ¿qué les dijo el Señor Jesucristo? Les dijo que tenían que ir a Él para regresar al Padre. O sea, que tenemos que ir al Señor Jesucristo, que es el camino que nos lleva a Dios. O sea, que quien nos hizo volver a Dios fue el mismo Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser seguidor. Nadie puede seguir a Dios si Él no lo quiere. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos concluir es que Dios no escatimó y no escatima recursos por nuestras almas. En Cristo está toda la creación, material e inmaterial, recursos para que volvamos. Él nos trajo, Dios nos trajo con lazos humanos y lazos de amor para que pudiéramos estar con Él. Debemos sentirnos nosotros afortunados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted siéntase afortunado por Él, porque usted ahora es escogido por Dios. No porque usted se lo mereciera, sino porque Él lo decidió así. No sabemos qué Dios vio en nosotros. Tal vez Él tiene planes y nosotros estamos. Él tiene un plan. No es que lo supongamos, sino que Él tiene un plan y nosotros estamos dentro de ese plan. Debemos sentirnos afortunados y agradecidos porque Él hizo esto. Puso su mirada en cada uno de nosotros. Es nuestro deber entonces ser consecuentes con la salvación que Él nos ha dado y estar a la altura de su magnífica obra que sigue haciendo en nosotros. Vuelvo y repito, no es lo que nosotros hagamos, es lo que hace Dios en nosotros que nos permite regresar a Él. Vamos a leer Juan 6:45, que está más atrás. Juan 6:45. Dice la palabra de Dios. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Sí? Todo aquel que escudriña las Escrituras, que busca en la Biblia, va a darse cuenta
que el protagonista de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Y que todo aquel que entiende, que escucha, que lee, que comprende y que medita en las Escrituras, va a dirigirse al Señor Jesucristo, que es el camino al Padre. O sea, va a comenzar a devolverse hacia el Señor. Pero para caminar sólidos en esta carrera de la vida espiritual, como hijos de Dios, amados, debemos disponer nuestra mente y nuestro corazón para aprender de Dios. Dice aquí que Él nos enseña a volver a Él. Debemos aprender a volver a Dios. No es algo que se dé y que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y que ya estamos listos. No, hay que prepararnos, aprender a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. De esta manera podemos seguir el camino de la reconciliación, seguir el camino de regreso a Dios. Porque recuerden que nosotros nos alejamos y que el ser humano tiende en su naturaleza a alejarse de Dios, a cometer al pecado, a vivir al pecado. Como paso definitivo en esto de volvernos a Dios, en este tema de volvernos a Dios, usted y yo debemos vivir en el amor, aceptar el amor que Él nos ofrece, que Él nos brinda, ese amor que Él nos da, porque el proceso de reconciliación o de volvernos a Dios inicia y termina en el amor. No basta solamente con creer y saber que Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por nosotros y limpiarnos de todo pecado. Mucha gente sabe eso. Hay muchos cristianos que conocen eso y saben esa historia, ¿cierto? Pero no estamos apropiándonos de ello, porque eso se inició debido al amor que Dios nos tiene. Y si nosotros recibimos ese amor, nosotros también debemos entregarnos a Él con amor, con el mismo amor que Él se entregó por nosotros, para servirle en sus planes. Si Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, nosotros regresamos a Él no porque tengamos las capacidades ni porque entendamos. Sí, hay que entender, hay que comprender, pero lo debemos hacer por el mismo amor que Él se entregó por nosotros, porque el amor de Él nos inunda y Dios es amor, ¿cierto? Y el que ama conoce a Dios. Vamos a leer 1 Corintios 13:2. 1 Corintios 13:2. Primera de Corintios 13:2. Dice la palabra de Dios: y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Si yo estoy regresando a Dios, pero intento hacerlo en mis fuerzas, en mi conocimiento, no tengo amor, y no tengo amor, no estoy haciendo nada. Por eso hay que vivir el amor. ¿Pero qué es el amor? Y aquí mismo en el capítulo 13 nos dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, el amor es paciente, ¿cierto? El amor no se goza en la injusticia, el amor se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Soporte, tenga paciencia, si es necesario padezca, pero hágalo para Dios. Nosotros vivimos para Dios. En el amor no hay reproches, no hay culpables, no hay víctimas, no hay perdedores. En el amor todo vuelve a ser como al principio, todo vuelve a ser como cuando estábamos allá en el jardín del Edén, en la presencia de Dios, dependíamos totalmente de Él y Él nos proveía. Como al principio, regresar a depender total y absolutamente de Dios. Por amor, Dios nos hizo volver a Él para recorrer el camino de la reconciliación. Volvamos al camino, dependamos de Él.
y hagamos esto con amor. Bueno, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para sus vidas. Los invito